Bueno, damos comienzo, sí, formalmente a la unidad 4, último tramo de la materia. Como les adelantamos al momento de iniciar el cursado, esta última unidad va a abarcar lo que es la historia económica argentina. Vamos a ir abordando a lo largo de esta unidad los diferentes modelos de acumulación que tuvieron lugar en nuestro país y desarrollando las principales características de cada uno de ellos, los bloques sociales dominantes, los sectores sociales beneficiados, los perjudicados, el rol del Estado en cada uno de esos periodos, haciendo foco en el contexto histórico, político y social de cada uno de esos modelos, y atendiendo también a las debilidades y a los motivos que hicieron que esos modelos vayan modificándose y que vayan teniendo lugar otros a lo largo de nuestra historia. Voy a compartir pantalla, vamos a ver varios PowerPoint. Primero quiero hacerles un breve esquema de lo que va a ser la unidad para que nos vayamos introduciendo, y además hablar de algunos conceptos que vamos a ir manejando a lo largo de estas últimas clases. Y que por ahí está bueno que los manejen, los tengan en mente, y además que cuando vayan a la bibliografía, que por ahí ya da por sentado, que tienen incorporado algunos conceptos, algunas categorías, ya las tengan trabajadas. Vamos primero con... ¿Me avisan si lo ven correcto? Luis, fíjate si podés pasar la presentación y entonces mostrar la presentación, ahí creo que se vería un poquito más. A ver, Si podés. Sí. A ver. Conviene... A ver ahí. ¿Llegan a ver? Sí, se ve el... Sí, se ve. No se ve la presentación, se ve el PowerPoint, digamos. Perfecto. Ahora ponemos en modo presentación. Bueno, la idea es introducirnos un poquito en algunas categorías generales de la unidad. Es la unidad número 4. Lo que nos va a interesar que ustedes incorporen a lo largo de estos encuentros principalmente va a ser comprender la situación económica, social y política de Argentina en un contexto mundial, ¿no es cierto? Poder ubicar con aquellas categorías o aquellos temas que incorporamos en la unidad 3, ubicarnos temporalmente, ver cuál era el rol que ocupaba nuestro país a nivel internacional, y a su vez establecer cuáles fueron los diferentes modelos de acumulación que tuvieron lugar en la historia de nuestro país. Vamos a ver que vamos a abarcar por clase diferentes modelos. Hoy vamos a abordar lo que es el modelo agroexportador, y en las sucesivas clases vamos a ir analizando las principales características de los modelos que acá tienen indicados. El material lo tienen cargado en el campus, y conjuntamente con la clase que hoy estamos grabando, yo les voy a subir los PowerPoint que vamos a utilizar, y además la bibliografía que se corresponde con cada uno de estos modelos. Como bien les dije, hoy vamos a empezar con lo que es modelo agroexportador. Voy a pasar a compartir pantalla de esta temática. Yo no sé si ustedes lo están viendo, si alguno me puede avisar. Creo que ahí se ve, ¿no es cierto? Se está viendo. Buenísimo. Bueno, como les dije, es importante que cuando analicemos cada uno de estos modelos, nos ubiquemos primero temporalmente y en el contexto histórico en el cual estamos hablando. Vamos a poner un inicio de este periodo, que obviamente no es exacto y ninguno de estos modelos tiene un corte preciso, sino que obviamente son procesos históricos que
tienen un diferente devenir o que son causas o consecuencias de diferentes factores progresivos. Así que vamos a ubicarnos temporalmente, según algunos autores, en 1862, con la presidencia de Mitre, según otros, hablan formalmente del inicio de este modelo en el año 1880, y va a abarcar hasta el año 1930, donde tiene lugar el primer golpe de Estado en nuestro país contra la presidencia de Irigoyen en 1930, y que además coincide con la crisis de Wall Street, que tuvo lugar en 1929 y que va a transformar la economía mundial, afectando de manera bastante fuerte la organización de la economía argentina, y que va a dar lugar a una transformación en el modelo de acumulación o de desarrollo que va a regir durante este periodo. Me interesa también acá, y ya que estamos en la carrera de abogacía, que nos ubiquemos también más allá de las características del modelo de acumulación que vamos a analizar en este periodo. Me interesaría también que nos ubiquemos qué estaba pasando a nivel político y a nivel institucional en nuestro país. Recordemos que en 1853 ya se había sancionado la Constitución Nacional, con la reforma de 1860, con la incorporación de Buenos Aires, por lo tanto ya teníamos un país que estaba precariamente o medianamente unificado. Y durante este periodo, en el cual va a regir o va a tener el lugar el desarrollo del modelo exportador, en simultáneo se va a vivir un proceso de organización institucional y política de nuestro país. Y vamos a ver que estas dos cuestiones, la cuestión del modelo de desarrollo o del patrón de acumulación basado en el modelo agroexportador, y la organización política, social e institucional de nuestro país van a ir de la mano. Mi idea es, durante la clase, ir haciendo un permanente desarrollo o una permanente conexión entre esas dos cuestiones, ¿no es cierto? Y les recomiendo también que al momento ustedes de abordar el estudio de esta parte de la materia, de esta unidad, permanentemente tengan en cuenta o se sitúen históricamente qué estaba pasando en nuestro país a nivel político, a nivel social, ya que vamos a ver que van a estar totalmente interrelacionadas estas dos cuestiones, ¿cierto? Nos abocamos ya de lleno al desarrollo de lo que es el modelo agroexportador, de qué estamos hablando, y me interesaría, primero que nada, hacer alguna conceptualización de algunas categorías que, como les dije, vamos a ir trabajando a lo largo de las diferentes clases de esta unidad. Me refiero puntualmente, y seguramente ya les suena porque yo lo dije varias veces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un modelo de desarrollo? Y que es justamente lo que vamos a ir estudiando en cada una de estas clases. Acá me interesa que manejen este concepto y que lo puedan ir aplicando al momento de estudiar, porque es, más allá de ser un concepto económico, es un concepto que abarca cuestiones políticas, económicas y también sociales de un país, por lo tanto nos parece importante que ustedes lo incorporen como vocabulario y como una categoría relevante en la materia. Cuando hablamos de un modelo de desarrollo nos estamos refiriendo a un determinado momento histórico de un país en el cual se van a conjugar o se van a configurar de manera relacionada diferentes factores. Por un lado, un patrón de acumulación que va a ser dominante. ¿A qué me refiero con patrón de acumulación? Me refiero a aquel sector de la economía que va a ser el que tenga mayor protagonismo en la estructura económica de un país. Es decir, que sea el que representa un mayor porcentaje dentro del PBI, pero a su vez el sector que genere más empleo en un momento determinado. Durante esta etapa primaria exportadora, durante este modelo agroexportador, ese patrón de acumulación, esa actividad, ese sector de la economía que va a ser protagonista y que va a ser el mayoritario a la hora de la creación de empleos, de protagonismo en la economía, va a ser justamente la actividad agropecuaria con destino a la exportación. Otra de las categorías que analizamos cuando hablamos de un modelo de desarrollo es también
el conjunto de relaciones políticas y sociales que se generan en el marco de esa actividad económica principal. Y acá me interesa que incorporen el concepto de bloques sociales. Como bien sabemos y como hemos puesto siempre en juego a lo largo de la materia, estamos hablando de una ciencia social en la cual van a existir siempre intereses contrapuestos. Desde que nosotros vimos la primera clase, el concepto de economía política, cuando estudiamos el método de la economía política, nosotros decimos que estamos en una ciencia que es muy difícil lograr la objetividad, que eso no le quita el valor de ciencia, pero que nosotros tenemos que saber que estamos en una ciencia en la cual vamos a tener intereses que se enfrentan, intereses que van a estar en pugna permanentemente. Esos intereses, vamos a verlos ya acá de una manera concreta, plasmados a lo largo de nuestra historia argentina, en la expresión de diferentes bloques sociales que se han ido conformando y que han defendido sus intereses. En el caso del modelo agroexportador, de esta etapa primaria agroexportadora, vamos a tener un bloque social dominante que va a estar hegemonizado por los grandes terratenientes de nuestro país en alianza con el empresariado extranjero, principalmente inglés, que va a invertir capitales en nuestro país, y va a tener una expresión intelectual, una expresión política en lo que ustedes ya conocen, que seguramente han dado en historia constitucional argentina, en lo que se denomina la generación del 80, que va a ser la encargada de aportar las cuestiones institucionales, académicas, intelectuales, para legitimar este modelo. Todo esto que yo les digo es una introducción y lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase con mayor detalle, pero sí me interesa que lo puedan ir incorporando a partir de estas categorías: modelo de desarrollo, patrón de acumulación, bloques sociales. Otro factor importante para poder identificar la existencia de un modelo de desarrollo determinado es saber o interesarnos cuál es el rol que ocupa el Estado en ese momento histórico determinado, en ese modelo de desarrollo que estamos estudiando. Como nosotros vimos en la unidad 1, y por eso, como ven, la materia se relaciona permanentemente y un poco en esta unidad se van a poner en juego un montón de conceptos que ustedes han venido estudiando a lo largo de la materia. Ustedes vieron que hay diferentes corrientes de pensamiento económico que hablan de cuál es el rol que debe tener el Estado en la economía. Y justamente a lo largo de estos modelos que vamos a estudiar en esta unidad, va a ser importante que ustedes identifiquen y le presten atención a cuál va a ser el rol que va a ocupar el sector público en cada uno de estos modelos. Y eso también va a ser determinante para decir, bueno, cuál es el modelo de desarrollo vigente en determinado momento en la historia económica de nuestro país. Y a su vez, como último punto para poder identificar cuál es el modelo de desarrollo vigente, es prestarle atención a la cuestión internacional. Es decir, Argentina no vive aislado del mundo, sino que somos parte de un contexto internacional que tiene una determinada organización, y nuestro país obviamente se va a insertar de distintas maneras en ese contexto. Puntualmente, en el modelo que vamos a estudiar hoy, Argentina se va a insertar como un país exportador de productos primarios e importador de productos manufacturados provenientes de los países centrales. A esto lo vamos a llamar División Internacional del Trabajo, y va a ser uno de los factores principales que va a determinar la existencia de este modelo agroexportador en nuestro país. No sé si hasta acá vamos bien. Veo un poco acá las caras de ustedes. Me van preguntando cualquier cosa. Por eso son conceptos que de alguna forma les suenan, pero que la idea es que hoy traten de tenerlos definidos, que le encuentren el sentido y que cuando se acerquen al material bibliográfico le puedan dar una mayor comprensión. Cualquier cosa me paran, no hace falta que escriban, abran el micrófono y me cortan. Ahora ya con esta introducción
hicimos respecto a de qué hablamos cuando hablamos de un modelo de desarrollo, cuando hablamos de un patrón de acumulación, cuando hablamos del rol del Estado, cuando hablamos de un bloque social dominante, vamos a empezar a meternos de lleno en las características de este modelo. Ya nos ubicamos temporalmente, ya nos ubicamos históricamente también. Entonces ahora vamos a intentar decir cuáles fueron aquellos factores que determinaron la existencia de este modelo, que acá quiero hacer una aclaración. No es que un modelo de desarrollo se define o lo puede decidir un gobierno y decir, bueno, a partir de ahora nuestro modelo de desarrollo va a ser agroexportador, va a ser industrial. Vamos a ver que es algo que se da, no de manera espontánea, pero sí que se da a partir de cómo se organizan las relaciones económicas en un determinado lugar geográfico y en un determinado momento histórico. Obviamente que las decisiones de política económica que tomen los diferentes gobiernos va a poder profundizar o suavizar las características de un modelo, pero no es algo que se pueda decidir arbitrariamente, sino que es consecuencia de la realidad económica y social, no solo en el país, sino también en el contexto internacional, ¿no es cierto? Haciendo foco ahora en esta etapa que nos toca abordar en la clase de hoy, vamos a primero introducir cuáles fueron aquellos factores que determinaron la existencia de este modelo agroexportador en nuestra primera etapa como país unificado. Y vamos a ver que podemos diferenciar a grandes rasgos dos factores. Por un lado, un factor externo que tiene que ver con la expansión de la economía internacional. Y por otro lado, factores internos que tienen que ver principalmente con las características geográficas de nuestro país. Como ustedes saben, nuestro país tiene grandes extensiones de tierras fértiles y además un clima apropiado para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Vamos a ir introduciéndonos en estos dos factores y ir desmenuzándolos para entender cómo llega a estar vigente en nuestro país, a partir de qué causas, este modelo. Yo les dije primero que había un contexto internacional y también como un poco tarea para ustedes de que siempre tengan en mente qué pasaba a nivel mundial. Cuando ustedes se enfoquen en estudiar la economía argentina, siempre presten un poquito de atención de qué pasaba en el mundo, cuál era la etapa del capitalismo en ese momento, porque eso les va a dar una pista de qué es lo que pasaba puertas adentro, ¿no es cierto?, de nuestras fronteras. Vamos a ver que este modelo agroexportador se va a dar en un momento en el cual la economía internacional se encontraba en total expansión. Ya habían tenido lugar las revoluciones industriales y principalmente se habían consolidado lo que llamamos economías de escala. Ustedes lo vieron en la unidad número 3, como Taylorismo, me faltó una S, y Fordismo. Esto implicó un cambio en los procesos de producción, en los procesos de trabajo, en los cuales se empezaron a producir bienes a gran escala, es decir, en grandes cantidades. Estas tres situaciones, la primera revolución industrial, la segunda y el establecimiento de estos procesos de trabajo que denominamos a grandes rasgos como economías de escala, va a generar un aumento del comercio internacional. Vamos a ver que justamente el desarrollo tecnológico que tuvo lugar en la primera revolución industrial y que se consolida en la segunda a partir de innovaciones tecnológicas de diferentes tipos, y además una gran cantidad de bienes que se empezaron a producir a partir justamente de la aplicación de las ideas de Taylor y de Ford, van a generar un aumento en el comercio internacional, en el movimiento de capitales. Eso también lo analizamos cuando estudiamos imperialismo con el material de Lenin en la unidad número 3. Otro fenómeno que se va a dar a nivel mundial es una gran cantidad de migraciones, principalmente desde Europa. Tiene que ver con las situaciones bélicas en Europa y con
la necesidad de poblar nuestro país, que se encontraba con un nivel de población muy bajo. Entonces también esta etapa se caracteriza por un aumento en los flujos migratorios, y principalmente una organización de la economía mundial bajo el esquema de la División Internacional del Trabajo. Principalmente los países europeos, que a partir de las revoluciones industriales se transformaron en potencia, principalmente Inglaterra, van a impulsar una integración con las economías en desarrollo o periféricas en el marco de un esquema de división internacional del trabajo, bajo la idea de aprovechar las ventajas comparativas de cada uno de los países. En este sentido se va a establecer una gran división entre países que se van a dedicar a la producción de bienes primarios. Acá nos vamos a ubicar nosotros, principalmente aquella actividad vinculada a la agricultura y a la ganadería, y por otro lado vamos a encontrar a los países centrales, principalmente Inglaterra y algunas otras potencias europeas, que se van a dedicar justamente a la producción industrial. Vamos a ver que allí es donde tuvieron foco las revoluciones industriales, y son aquellos países que lograron desarrollar sus industrias, sus talleres, y por lo tanto se especializan en la producción de bienes o de productos manufacturados. A diferencia de los países periféricos, donde nos encontramos nosotros, que han retrasado ese desarrollo industrial y se han enfocado en el marco de este modelo agroexportador a partir de esta extensión, grandes extensiones de tierra y un proyecto nacional que tenía en miras el establecimiento de un modelo que se base en la exportación de productos primarios, dedicados casi con exclusividad a esa actividad, a la actividad de explotación ganadera, agropecuaria, con destino a la exportación. Nuestros principales compradores iban a ser justamente los países centrales, principalmente Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que a nivel internacional estas son las características en las cuales nuestro país se va a insertar bajo esa denominación famosa, la deben haber escuchado, el granero del mundo. Y justamente en contraposición a ser el granero del mundo, no producíamos prácticamente, o no a un nivel muy desarrollado, bienes industriales, y por lo tanto necesitábamos importar aquellos bienes de los países centrales, principalmente Inglaterra. No sé hasta acá cómo venimos, si hay alguna pregunta. Los veo tomando apuntes, genial. Yo igual todo lo que está acá escrito después lo van a tener, así que no se hagan problema. Alberto, te veo hablando, no sé si querés decir algo, estás silenciado. Bueno, debe estar, no sé si me está escuchando. Bueno, seguimos, hasta acá estamos, hay un montón de información, no sé si ustedes ya pudieron leer el material, pero les aseguro que con esta introducción, con este bosquejo, una vez que vayan a la bibliografía, todo va a tener bastante más sentido. Bueno, hasta aquí me refería a lo que son las características del contexto internacional en el cual tiene lugar este modelo agroexportador en nuestro país. Y me gustaría ahora hacer alguna referencia a cuáles son aquellos factores internos que permitieron el desarrollo o la implementación de este modelo. Principalmente, se los adelanté hace un ratito, tenemos que pensar en nuestro país como una nación que cuenta con una cantidad impresionante de extensiones de tierra fértil. Estamos hablando de casi 50 millones de hectáreas, es una barbaridad. Obviamente, la tierra así, sin ser trabajada, sin ser acondicionada, no sirve. Es necesario que esa tierra se transforme en capital. Y vamos a ver que justamente ese va a ser el objetivo del bloque social dominante, que va a ser la oligarquía terrateniente, podríamos llamarla, en conjunto o en relación con sus intelectuales, que denominamos hace un rato como la generación del 80, van a tener como principal objetivo transformar estas grandes extensiones de tierra en capital, para que puedan ser explotadas y justamente de utilidad para
la consolidación del modelo agroexportador. También tenemos un clima apropiado en relación a la cantidad de milímetros de lluvia, de humedad que tiene que haber en aquellos territorios para justamente el desarrollo de la actividad agropecuaria. ¿Se acuerdan que en la unidad 3 vimos un proceso, lo que fue la acumulación originaria del capital? Lo vimos a través del texto de Marx, que fue el inicio del modelo de producción capitalista. Es posible hacer un paralelismo un poco de ese texto o de ese periodo que describe Marx en ese capítulo de El Capital con este periodo de nuestro país. Principalmente porque vamos a ver que el objetivo del bloque hegemónico, del bloque social dominante de este periodo va a ser justamente hacerse de esas grandes extensiones de tierra, apropiárselas bajo la forma de propiedad privada, tierras que hasta ese momento eran ocupadas por los pueblos originarios de nuestro país y que fueron desplazados de forma violenta y bastante brutal, para justamente transformar ese recurso natural en capital, ¿no es cierto? Y consolidar de esa manera el modelo agroexportador. Vamos a ver que este bloque social hegemónico va a estar en alianza con empresarios industriales, principalmente de capital extranjero. Vamos a ver que durante este periodo va a haber una gran afluencia de capitales de los países centrales, principalmente de Inglaterra, con el objeto de apuntalar la infraestructura que se necesitaba para consolidar el modelo agroexportador. Vemos que los granos se cosechan en la pampa húmeda, pero tenían que llegar de alguna manera al puerto de Buenos Aires. Para eso son necesarios ferrocarriles, construir las vías, los frigoríficos para mantener el tema de la ganadería conservada, acondicionar los puertos, establecer bancos para apuntalar justamente esta actividad. Entonces, vamos a ver que este bloque hegemónico, más allá de que tenga una participación protagónica la clase terrateniente, va a estar en alianza con aquellos sectores empresarios industriales, algunos nacionales, pero también con el capital extranjero, ¿no es cierto? Otra de las características de nuestro país es que está escasamente poblado. Estas grandes extensiones de tierra, muchas estaban ocupadas por pueblos originarios, pero que no eran mano de obra ni calificada ni preparada para el modelo o para las necesidades que tenía el modelo agroexportador, y por lo tanto era necesario conseguir mano de obra para que se trabajen estas tierras. Entonces esto se va a conjugar justamente con lo que le comentaba hace un rato respecto a los flujos migratorios que tienen lugar en Europa a partir de situaciones bélicas o pandémicas que tuvieron lugar en ese momento en el continente europeo, y vamos a tener grandes flujos migratorios, principalmente de Italia, de España y países de alrededor, hacia nuestro país, a quienes se les ofrecía tierra para trabajar y poder ser parte de este nuevo proceso económico, de este nuevo modelo que se estaba instalando en nuestro país. Entonces, otra de las características justamente era la necesidad de densar la población de nuestro país, que en ese momento era muy escasa en relación a las grandes extensiones de tierra. Paralelamente, como yo les dije hace un rato, nosotros nos especializamos durante este periodo en la producción de productos agropecuarios. Y vamos a ver que alrededor de esa actividad empezaron a surgir algunas actividades industriales vinculadas al sector agropecuario, como ser aquellas vinculadas a los frigoríficos, a los talleres de reparación de los ferrocarriles, o por ahí talleres vinculados a la fabricación de productos de consumo final. Pero no vamos a tener un desarrollo de la industria muy masiva. Por lo tanto, para satisfacer las necesidades de nuestro mercado interno, que cada vez va a ser mayor por esto de los flujos migratorios que les comentaba hace un rato, vamos sí o sí a requerir importación de productos manufacturados, es decir, de
productos industriales que no producíamos en nuestro país y que necesariamente se los teníamos que comprar a los países centrales que tenían su actividad industrial más desarrollada. Entonces vemos acá cómo nuestro país se inserta en este esquema de economía mundial como exportador de productos agropecuarios, aprovechando sus ventajas comparativas, que las reseñamos recién, y como comprador de aquellos bienes industriales o productos manufacturados que nosotros no producíamos adentro de nuestro país, pero que sí eran requeridos por nuestro mercado interno. Asimismo, vamos a ser grandes receptores de capitales extranjeros. Como les decía hace un rato, la consolidación del modelo agroexportador va a requerir justamente una transformación en la infraestructura de nuestro país, y nuestros capitalistas nacionales no contaban con una acumulación de capital tal para realizar obras de infraestructura de la magnitud que requería este modelo, como ser la conexión de los ferrocarriles prácticamente de todo el país, confluyendo en el puerto de Buenos Aires. Entonces, para esto vamos a recibir, nuestro país se va a transformar en el lugar donde se van a colocar muchos capitales de origen extranjero, y que van a tener como finalidad justamente el desarrollo de este tipo de infraestructura. No sé hasta acá cómo venimos, creo que bien, de tiempo estamos más o menos bien. Por ahí voy medio rápido porque quiero llegar a abordar todos los temas, pero si hay alguna duda, por favor les pido que me corten. Asimismo los profes, si alguien quiere hacer algún comentario. No, Luis, sí, perfecto, sí, está muy bien hasta acá. A Estela Mari Todo se le bien, veo todo la bien, cara, todo pero creo que está ahí tomando apuntes. Bueno, cualquier cosa me cortan. Yo sigo porque quisiera, por ahí medio rápido, llegar a ver todo. La clase después la pueden volver a ver y por ahí detenerse en algún tema que les haya quedado ahí medio dando vuelta. Pero bueno, me gustaría poder abordar un poco todo lo que implica esta temática, para que después cuando vayan al material no se encuentren con nada raro o que no lo hayamos conversado acá, ¿no es cierto? Bueno, un poco hasta acá abordamos lo que son los factores que dieron origen o que permitieron la consolidación de este modelo en nuestro país. Analizamos la cuestión internacional, analizamos la cuestión interna. Y ahora me gustaría abordar un poco lo que tiene que ver con la vinculación de la consolidación de este modelo con la organización política, jurídica e institucional de nuestro país. Al inicio de la clase, yo les dije y les tiré así como datos el tema de que ya estaba sancionada nuestra Constitución con la reforma de 1860, ya teníamos una unidad precaria y obviamente con algunas cuestiones todavía a solucionar, pero ya teníamos más o menos un país consolidado y con alguna organización política y social en curso. Ahora bien, yo les dije también que durante este periodo la expresión política, la expresión intelectual del bloque que compone el bloque hegemónico de este periodo, es lo que llamamos la generación del 80. Y va a estar compuesta por diferentes intelectuales, abogados, políticos, contadores, que van a tratar de consolidar y legitimar todo lo que tiene que ver con la faceta política, jurídica y de organización de la superestructura de este modelo. ¿Esto por qué? Porque justamente este bloque notaba que para poder integrarse en este esquema de división internacional del trabajo, nuestro país tenía algunas dificultades o algunos obstáculos que debía encarar y que debía solucionar. En este sentido, como principal preocupación o una de las principales preocupaciones era la necesidad de ampliar los territorios que se podían destinar a la actividad agropecuaria. Hasta ese momento teníamos grandes sectores de nuestro país ocupados por sus verdaderos propietarios, por nuestros pueblos originarios,
Y vamos a ver que se va a iniciar durante este periodo, puntualmente en 1879 va a tener lugar la expresión máxima de esta política, una campaña de ampliar la frontera agropecuaria. Puntualmente, en 1879 va a tener lugar lo que mal llamamos la campaña del desierto, y que consistió en la movilización del Ejército Nacional bajo el mando del general Roca, para justamente desplazar a los pueblos originarios de manera muy brutal. Por eso hago el paralelismo con el desarrollo que nos hace Marx en el capítulo de acumulación originaria en su obra del Capital, ¿no es cierto? Porque vamos a ver que ese proceso va a tener particularidades muy similares a las que van a darse en nuestro país, que tienen que ver con el aniquilamiento de los pueblos originarios, con la masacre, con la matanza en grandes números de nuestros pueblos originarios, justamente para poder transformar esos territorios en capital, en tierra disponible para ser explotada. En simultáneo, este bloque social, con su expresión política de la generación del 80, va a desarrollar otro tipo de políticas que van a tener que ver principalmente con la organización jurídica e institucional de nuestro país. En este sentido, vamos a ver que se van a dar durante este periodo la sanción de algunas leyes que están vigentes incluso hasta el día de hoy, o que lo han estado. Por ejemplo, el Código Civil recién se reformó en el año 2014, 2002, 2013. Teníamos vigente un Código Civil que había sido obra de Vélez Sarsfield, que había formado parte un poco, no en su máxima expresión, pero sí de la generación del 80. En este sentido vamos a ver que lo primero que se sanciona a nivel legislativo van a ser códigos rurales provinciales. Creo que el primero es el de la provincia de Buenos Aires, y justamente van a tener como objetivo establecer cómo tiene que ser explotada estos territorios, y justamente siempre con una mirada a favor de la clase terrateniente, algo que es muy llamativo y que en su momento, cuando estudiaba un poco este tema para hacer algunos trabajos, veía los antecedentes legislativos de la sanción del Código Rural de la provincia de Buenos Aires, y fue protagónica la participación de la sociedad rural argentina. Como ustedes bien saben, y por ahí les debe sonar de qué estoy hablando, la sociedad rural argentina es la expresión de aquellos grandes terratenientes de nuestro país, de los propietarios de grandes extensiones de tierra. Y eran permanentes las consultas de nuestros legisladores a la sociedad rural argentina a los fines de la redacción de los artículos del Código Rural, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, y permanentes las consultas respecto a cualquier modificación que se introducía en el marco del debate legislativo. Así que eso no me parece menor, y me parece también interesante a los efectos de que entendamos primero porque bueno, estudiamos Derecho y ustedes van a ser abogados, que las leyes no salen de un poroto, ni vienen de una cigüeña totalmente abstraídas de la realidad en la cual se sancionan, sino que son objeto de pujas de poder, y principalmente de la expresión de aquellos bloques o de aquellos sectores que detentan el poder, o que detentan una mayor capacidad de presión en los diferentes gobiernos, y por eso me parece que esta materia resulta fundamental como herramienta de crítica de nuestra legislación. No dar por sentado las leyes cuando las leemos, sino que justamente ir al momento donde se sancionaron, cuáles fueron. Es muy interesante la lectura de los debates legislativos, están todos en la página del Congreso de la Nación, incluso de leyes viejísimas, y está bueno porque permite confrontar un poco la ley seca que a nosotros nos llega y que la estudiamos en el código artículo por artículo, entender que eso es expresión de intereses, de pujas y de
luchas de poder que, bueno, finalmente a ver, bueno, ¿quién ganó esa disputa? ¿Quién pudo imponerse? ¿Cuál idea fue la que predominó en el Congreso en ese momento? ¿Qué presiones tuvieron los legisladores? Y bueno, me parece importante hacer un poco esta salvedad porque, bueno, en este caso me pareció, nada, muy, muy demostrativo de eso, la consulta permanente de nuestros legisladores a la sociedad rural, ¿no es cierto? Máxima expresión del bloque hegemónico en ese momento. En paralelo también vemos que se dicta el Código Civil, el Código Comercial, se organiza lo que es en nuestro aparato estatal, se sanciona la Ley de Educación, esto principalmente tiene que ver con una necesidad de homogeneizar nuestra identidad nacional. Vamos a tener en este marco o en este periodo la confluencia de diferentes personas que vienen de países totalmente distintos, y es necesario lograr una homogeneidad, ¿no es cierto? Un país que se tiene que insertar en el mundo y que se empieza a organizar institucionalmente tiene que brindar determinados elementos que homogeneicen nuestra identidad nacional, y justamente la sanción de la ley 1420 va a permitir justamente aportar que el Estado tome a cargo la educación, que va a ser laica, va a ser universal y va a ser obligatoria para todos. Se dicta también la ley de matrimonio civil, esto tampoco es casual. Entendemos, y cuando analizamos a la generación del 80, sabemos que en términos económicos son más bien liberales, y lo digo liberales entre comillas, porque ahora en un ratito vamos a abordar cuál fue el rol del Estado en este periodo, y voy a poner en cuestionamiento si hablamos de un Estado liberal o no, pero en lo que tiene que ver con la organización social son muy conservadores. Entonces establecían a la familia como el centro de la organización social, y por lo tanto se dicta la ley de matrimonio civil, ¿no es cierto? En paralelo a esta organización jurídica vamos a ver que van a tomar otras medidas. Lo que tiene que ver con la ampliación de la frontera agropecuaria, que es lo que les comenté hace un ratito, el fomento de la inmigración, que también se los comenté, necesitábamos urgentemente contar con una población un poco más densa. Se empieza a organizar el sistema económico, se crea el sistema de finanzas públicas, se establece nuestro sistema monetario, creo que en 1881 se crea nuestra moneda, y además se pone especial énfasis en el desarrollo de la infraestructura que requería la consolidación del modelo agroexportador. Como dijimos hace un rato, necesitábamos ferrocarriles, necesitábamos frigoríficos, sistemas eléctricos, puertos, organización de los sistemas financieros, de las comunicaciones, y no había capital nacional suficiente para dar respuesta a eso, y por lo tanto se logra a través del ingreso de capitales extranjeros. Si más o menos nos ponemos en un paralelo de lo que vimos en la unidad número 3, ¿se acuerdan que cuando vimos en el texto de Lenin Imperialismo dijimos que justamente esa etapa superior del capitalismo se caracterizaba no ya tanto por el comercio internacional de productos, sino ahora lo que se exportaban eran capitales? Y bueno, justamente en ese contexto de grandes exportaciones de capitales, con origen principalmente en las potencias europeas, en nuestro caso Inglaterra, nuestro país va a ser uno de los principales destinatarios. Obviamente, la contrapartida del ingreso de estos capitales es el endeudamiento que empieza a tener lugar, y que es una problemática que nos va a acompañar hasta nuestros días, y vamos a ver que va a ser una constante que vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad, que va a ser el endeudamiento, ¿no es cierto?, externo. También les comenté al principio que era importante que, además de analizar la estructura económica que va a determinar la existencia de un determinado modelo de desarrollo, analicemos dos cuestiones más. Una de ellas es cuáles van a ser los sectores sociales que van a tener lugar o que se van a configurar a partir de las relaciones de producción que se originan en el marco de un determinado modelo, y poder establecer cuáles van a ser los beneficiados y cuáles van a ser aquellos sectores más perjudicados o que van a tener menos poder de influencia o de decisión en las decisiones que se tomen, ¿no es cierto? Vamos a poder ubicar en el modelo agroexportador las siguientes clases sociales. Por un lado, el sector terrateniente,
es decir, aquellos sectores propietarios de grandes extensiones de tierra, es lo que llamamos latifundio, y que va a tener su expresión política o institucional en lo que les comenté hace un rato, que es la sociedad rural. La sociedad rural va a nuclear a aquellos grandes terratenientes, a aquellos grandes propietarios de tierra. No sé si haré tiempo, pero les comento muy breve, más o menos para que se den una idea, casi 3 millones de hectáreas de las que se fueron ampliando y de las que se fueron ocupando en el marco de la campaña del desierto, y durante este periodo fueron repartidas entre 19 personas. Como para que nos demos una idea de la desigualdad en el reparto y de la concentración de ese reparto de tierras. No es que hubo un reparto equitativo o que se estableció incluso algún mecanismo legal para ello, sino que se fueron asignando a aquellos generales que habían participado de la actividad de la campaña del desierto, o bien a aquellos terratenientes que habían financiado esa actividad. En ese momento, creo que el presidente de la sociedad rural era Martínez de Oz, abuelo del Martínez de Oz que nos suena por la dictadura, o tío, abuelo, bueno, un parentesco así, y fue uno de los principales beneficiados a quienes se les asignó grandes extensiones de tierra por haber financiado justamente parte de la campaña del desierto. Otro de los sectores sociales o de las clases sociales que podemos identificar es la clase capitalista industrial, tanto nacional como extranjera, la clase trabajadora, que podemos identificar a trabajadores urbanos que desarrollaban sus tareas en las urbes, en las ciudades, y principalmente a los trabajadores rurales, a los peones que desarrollaban sus tareas en estos campos, en estas grandes extensiones de tierras explotadas para la actividad agropecuaria. Y por otro lado vamos a tener un sector que vamos a llamar pequeños productores agropecuarios, que van a ser propietarios de pequeñas extensiones de tierra, o bien arrendatarios, que van a tener su expresión institucional en lo que conocemos y que está vigente hasta el día de hoy, como la Federación Agraria Argentina. En este punto quiero hacer una salvedad, y lo vamos a retomar ahora en un ratito, que vamos a ver que la expresión política principal del sector terrateniente y del sector capitalista y industrial va a ser justamente la generación del 80, que va a ser aquella que va a aportar a los políticos que van a ocupar los cargos de decisión en este periodo, pero que a partir de los últimos años del siglo XIX van a empezar algunos reclamos obreros, algunos reclamos de los trabajadores rurales y de estos pequeños productores agropecuarios, y que van a tener su expresión política, y lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, en el partido de la Unión Cívica Radical, que va a llegar a la presidencia con Hipólito Yrigoyen en el año 1916. En este punto, tengamos en cuenta también que hasta 1912 la mayoría de nuestra población no tenía, acá 3 millones de hectáreas entre 19 personas, me da, ahora paso el cuadro porque lo tenía y es impresionante, ahora lo comparto, Oso. Esta clase trabajadora y los pequeños productores agropecuarios van a encontrar justamente representación en la Unión Cívica Radical, que va a llegar al poder justamente a partir de la ley que va a permitir ampliar los derechos electorales a toda la población, que hasta ese momento no la tenían. Entonces vamos a ver que hasta 1912, que tenemos el dictado de esta ley, era muy escasa la participación y la influencia, por lo tanto, de estos sectores populares o de los sectores trabajadores en las decisiones del gobierno. Pasamos acá entonces al rol del sector público, y que se enlaza con esto que les comentaba hace un ratito, y algo ya les fui adelantando a lo largo de la clase. Vamos a ver que esta generación se va a denominar liberal, y que podríamos decir, o ellos
afirmaban o se encuadraban en lo que era un estado de no intervención. Si recordamos, podemos hacer referencia a Adam Smith, a la escuela clásica que vimos en la unidad 1, y tenían una idea de que en materia económica el Estado no tenía que intervenir, tenía que mantener un rol bastante restringido de mínima intervención, pero me parece, y por ahí como tarea o como trabajo o práctica de pensamiento crítico, yo pondría en duda, digamos, esta afirmación, que por ahí se dan los libros como algo que así fue, que era un estado de no intervencionista, cuando en realidad, cuando vemos, y a partir de la descripción de las medidas que se tomaron en este periodo, yo en realidad veo un Estado muy activo, yo en realidad veo un sector público, un gobierno que está en alianza con el sector terrateniente y que quiere consolidar el funcionamiento del modelo agroexportador y que toma medidas activas para eso. Gestiona la llegada de capitales extranjeros, gestiona la recepción de masas migratorias de otros países, gestiona lo que fue la campaña del desierto para ampliar la frontera agropecuaria. Entonces, en este sentido, más allá de por ahí lo que nos dicen los libros o de lo que postulaba la propia generación del 80 en materia económica de un Estado que no interviene, por ahí permitirnos ponerlo en duda, ¿no es cierto? Y bueno, repensarlo. En materia política vamos a ver que sí, el Estado tuvo una gran actividad durante este tiempo porque justamente en paralelo a la consolidación del modelo agroexportador se estaba llevando a cabo la organización institucional de nuestra nación. Entonces vamos a ver que acá sí hay una mayor actividad del Estado justamente en las cuestiones que yo les comentaba, consolidación de la moneda, organización de nuestro sistema de finanzas públicas, sanción de leyes que fueron troncales en nuestro país, el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Educación. Y en materia social, acá sí podemos afirmar que es un Estado que prácticamente no tuvo intervención alguna, no fue protagonismo, no tuvo protagonismo en el desarrollo o en la realización de política con énfasis sociales, salvo con la cuestión educativa. Vamos a ver que sí, en este periodo hay se dicta la Ley de Educación Laica, y a su vez hay una gran inversión en la instalación de escuelas nacionales, capacitación docente, y esto justamente tiene que ver con que era necesario lograr una identidad nacional y una homogeneización de la población con miras a consolidar mano de obra para el modelo agroexportador requería, ¿no es cierto? Ahora bien, en relación a las debilidades de este modelo, y que van a tener que ver con la crisis en la que entra en el año 1930, que tiene que ver con la dependencia del exterior que se genera. Como yo les dije hace un rato, nos especializamos en la producción de productos primarios para exportar. Pero dependíamos necesariamente de que aquellas grandes potencias o aquellos países centrales compran nuestros productos. Y a su vez, nuestro desarrollo industrial era tan precario que no podía producir o no producía todos los bienes que nuestro mercado interno, que había tenido cierto desarrollo a partir del aumento en nuestra población, en el desarrollo de las diferentes estructuras sociales, clases sociales que demandaban cada vez más bienes de diferentes tipos. Si el mundo colapsa, y es lo que efectivamente pasó en el año 1929 con la crisis de Wall Street, se contrae el comercio internacional y por lo tanto nosotros dependemos tanto del exterior y del comercio con los países o con el extranjero que cualquier modificación tan brutal del comercio internacional va a incidir necesariamente y con consecuencias negativas en nuestro país. Así que esa es una de las grandes debilidades que tiene este modelo. Somos vulnerables y dependemos casi el 100% de nuestra economía en el comercio exterior y por lo tanto una crisis como la de 1920 sacudió
la estabilidad del modelo y hizo que necesariamente tengamos que modificar nuestro patrón de acumulación y se va a abrir un periodo de industrialización por sustitución de importaciones, que es la clase que van a tener ustedes la semana que viene a cargo del profesor Ariel que anda por ahí. Otra de las grandes debilidades o problemáticas que trajo consigo este modelo es la existencia de una estructura social rígida, la concentración de la propiedad de la tierra en tan pocos propietarios, va a generar justamente que aquellos sectores sociales que no podían acceder a esos beneficios les sea muy difícil mejorar sus condiciones de vida. Y esto va a generar no solamente esto, sino también la llegada de personas que venían de Italia, de España, con algunas ideas vinculadas al anarquismo, al socialismo, grandes revueltas en aquellos sectores populares que no tenían una posibilidad de mejora en su situación social, en sus posibilidades de ascenso. Entonces vamos a ver que esta es otra de las grandes debilidades de este modelo y que, bueno, llevan a la crisis en conjunto con la crisis mundial de 1920, a la necesidad de establecer otro patrón de acumulación. No sé si hasta acá vamos bien, si hay alguna pregunta. Bueno, bárbaro. Es un montón de información. Los invito a que lean el material guiándose con el PowerPoint que yo les voy a dar y que repitan por ahí la clase. Sé que es mucho y en muy poco tiempo, muy rápido, pero bueno, creo que pudimos abordar la mayoría de las categorías que son centrales en este periodo, y pudimos llegar más o menos al final para que a partir de la clase que viene, a cargo de Ariel, puedan entender cómo continúa la organización o la historia económica de nuestro país. No sé, alguno de los profes si quiere hacer algún comentario, Ariel, Oso, Laví, Javi, si anda por ahí. Leo también. Un comentario breve que Sí. podía haberlo hecho antes, pero muy interesante esa relación que hiciste, Luisina, de la acumulación originaria que estudiaron los alumnos a partir del texto de Marx, que explicaba cómo habían despoblado los campos para mandar a la gente a las ciudades, para tomarlos como mano de obra en Inglaterra, para desarrollar el capitalismo, con este esquema de también ir a los campos, desalojar los campos, con la diferencia que aquellos eran campos que ya se producían de alguna manera, que daban lugar a la fisiocracia, y acá eran campos que estaban habitados, como bien aclaraste, por los habitantes originales. También es muy interesante ver cómo esa búsqueda y lucha contra los que ocupaban el campo fue distinta en los países que venían de ser colonia de un país capitalista, como fue en Estados Unidos, que también fueron contra los habitantes originales, que también lucharon contra los indios, que también los fueron diezmando, que también los dejaron arrinconados en territorios chicos, pero la idea, el ideal fue territorios a colonizar pequeños, porque ellos venían de una madre capitalista. Y nosotros que veníamos de una madre feudal como España, nuestra clase dirigente, ¿qué hizo? ¿Echó a los indios? Sí. ¿Echó a los habitantes originales? Sí. ¿Pero hizo capitalismo en el campo? No. Hizo la estructura, digamos, o fomentó la estructura de lo que la madre patria, digamos, de alguna manera le había enseñado. Es decir, una estructura más cerca del feudalismo, por la extensión y porque la tenencia y la propiedad de la tierra iba a dar todo el origen a ese modelo agroexportador. Ahora, por supuesto que esa diferencia en el enfoque hacia cómo tratar la tierra, en el esquema y en lo que fue urbano, muy bien marcaste que esa generación intentó
insertar al país, aún con ese esquema de propiedad tan arcaica y feudal, dentro del esquema capitalista que se estaba formando, la escuela pública, todos los otros temas que se dan en la ciudad tienen más armonía con esa inserción de la Argentina. Pero esta forma en que encuentran de distribuir ese territorio, coinciden en deshabitarlo, coinciden en deshabitarlo en mar, coinciden en deshabitarlo en el enfoque capitalista en los Estados Unidos, coinciden en deshabitarlo en el enfoque que, si queremos llamarlo de más feudal, en la Argentina. Pero después lo que hace cada uno, las características, ahí es el detalle, es interesante ver las diferencias, ¿no? Ese comentario nomás quería hacer. Gracias, Y a propósito, Alberto. solamente para acompañar lo que dice Alberto, recuerden que la acumulación originaria en el texto de Marx no se está preguntando por la desposesión únicamente, sino se está preguntando por el origen del capitalismo. La acumulación originaria es el inicio. Él habla de la creación de la burguesía y la creación del proletariado, es un proceso mucho más largo y más complejo, y que no es únicamente quitarle a la gente las tierras, digamos, en todo caso esa transición o esa cuestión de los acercamientos, etcétera, es una parte de lo que Marx llama la acumulación originaria, que es el inicio del sistema capitalista, que es una cosa bastante más compleja que solamente el cercamiento y la expulsión de las tierras, etcétera. Como para separar por ahí las dos, son procesos que pueden parecer comunes, pero lo que se llama la acumulación originaria de Marx no es echar la gente, es la creación de capitalismo y la acumulación por parte de la nacida clase burguesa o capitalista. Que acá en la Argentina se lo va a arrancar a la oligarquía, esa formación de capitalismo, se lo van a ir arrancando los procesos populares, que explicará Ariel la semana que viene, de clase media con el radicalismo y de clase obrera con el peronismo. No nació, como sí nació de la burguesía en la construcción del capitalismo, no nació en la burguesía tratar de generar obreros asalariados, nació digamos, de alguna manera, de esa búsqueda de derechos que la oligarquía no daba, ni voto a la mujer, ni voto, digamos, todo lo que se fue logrando se lo fue arrancando, se lo fueron arrancando a esa estructura que se generó en aquel momento, los movimientos populares, que aún al día de hoy están sin ser atendidos en sus principales necesidades. Así que es interesante ver esa participación de la gente para cambiar las cosas y mejorar las cosas. Y bueno, alguna enseñanza se puede obtener para ver qué hacemos con la Argentina que nos toca vivir hoy. Antes de irnos, quiero compartir un segundito, ya sé que estamos medio sobre el pucho, pero un poco en relación al comentario de Alberto en el chat y un poco esta descripción que yo les hice de la concentración de tierra que tuvo lugar puntualmente después de la campaña del desierto. Nada, dos datitos como para que nos hagamos una idea de la magnitud. En el marco de la campaña del desierto se conquistó, y obviamente entre comillas, un total de casi 11 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas fueron repartidas entre 19 personas, ¿no es cierto? Entonces, y el total entre 344. Nada, un dato como para poner en magnitud o hacernos una idea de las grandes extensiones de tierra y de la concentración en tan pocas manos, ¿no es cierto? Y que bueno, eso va a determinar gran parte de la problemática o de las problemáticas que tiene nuestro país hasta el día de hoy. Y bueno, como para poner en número lo que estuvimos hablando hoy en forma un poco abstracta. Bueno, les agradezco a todos que estén acá, somos pocos. Sé que Una consulta antes de cortar. ¿Cuál es el texto con respecto al modelo agroexportador? Yo se los voy a subir ahora junto con la clase, le voy a subir la bibliografía y además el PowerPoint que utilizamos hoy. La clase también va a quedar grabada, así que para que aquel que la necesite o si los compañeros que no pudieron asistir la quieren mirar o ustedes la quieren volver a ver, va a quedar en el canal de la cátedra y subida al Classroom como siempre. Les agradezco a todos un montón, a los profes que también estuvieron. Y bueno, nos vemos en la próxima clase que va a estar a cargo del profesor Ariel McDonnell.
Un saludo Gracias, Luisina. para todos. Muy buena clase. Chau, chau. Adiós. Gracias, profesor. Adiós, Buenas adiós. noches.